En las elegantes calles de Boston, el pequeño departamento de Caroline Barnes mantenía su tranquilidad. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado mientras suspiraba. Caroline había trabajado en un despacho contable familiar local durante 5 años, pero esa mañana era su último día. Lo siento, Caroline, con esta recesión simplemente no podemos seguir adelante, dijo el señor Green, el dueño del despacho, con la cabeza baja. La crisis económica causada por la pandemia finalmente se había llevado la pequeña firma contable. Al regresar a casa, Caroline vació el contenido de su cajón sobre la mesa, una carta de recomendación, su último sueldo y algunas fotografías. Tomó un sorbo de café y abrió su computadora para buscar empleo una vez más. Llevaba 3 meses postulándose diariamente, pero en todo Boston las empresas habían congelado las contrataciones. Sus ahorros disminuían día con día, y pagar la renta de su departamento se volvía cada vez más difícil. Los padres de Caroline eran dueños de una lujosa mansión en Newton, un suburbio de Boston. Su padre, Walter, era el fundador de Barnes Construction, una importante empresa de construcción. Su madre, Martha, era una reconocida filántropa local. Su hermana Becky era una alta ejecutiva en la empresa de su padre y estaba destinada a tomar las riendas del negocio eventualmente. Desde la infancia, Caroline había sido criada bajo una estricta disciplina. Su padre, en especial, tenía grandes expectativas para ella. No vayas a manchar el apellido Barnes, le decía a menudo. Sin embargo, su atención siempre estaba puesta en Becky. Becky había sido una estudiante ejemplar y, al unirse a la empresa de su padre, demostró habilidades sobresalientes, ascendiendo rápidamente. Caroline, en cambio, eligió un camino distinto. Al terminar la preparatoria, Walter le propuso trabajar en la empresa familiar, pero ella se negó. Quiero seguir mi propio camino, insistió. Se especializó en contabilidad en la universidad y trató de construir su carrera por mérito propio, sin la ayuda de su familia. Seguir tu propio camino. No digas tonterías, explotó Walter. Nuestra empresa te ofrece estabilidad de por vida, y la rechazas. Esa decisión enfrió la relación entre Caroline y su familia. Se formó una grieta, especialmente con su hermana Becky. Becky siempre cumplió con las expectativas de su padre y consideró la decisión de Caroline como una rebeldía absurda. Apenas cruzaron palabra en varios años. Yo, sin dudarlo, elegiría la empresa de papá antes que una independencia incierta, pensaba Becky. Tu orgullo algún día volverá para atormentarte, le dijo Becky a Caroline en su última conversación a solas en su departamento. Caroline miró por la ventana y publicó rápidamente en sus redes sociales: perdí mi trabajo hoy, buscando un nuevo camino. No se comunicó directamente con su familia, pero su publicación no pasó desapercibida para Becky. ¿Viste? Parece que despidieron a Caroline, comentó Becky mientras entraba a la oficina de su padre. Walter levantó la vista de sus papeles y sonrió levemente. La realidad no es tan dulce después de todo. Más tarde, Martha llamó diciendo que estaba preocupada por Caroline e, inesperadamente, la invitó a la cena de acción de gracias. En apariencia, era un gesto de apoyo familiar, pero algo en el tono de su madre le pareció extraño. No sonaba a preocupación genuina, sino más bien a una especie de satisfacción. Caroline miró la factura de la renta y suspiró profundamente. Había perdido su empleo, no tenía perspectivas de un próximo cheque y su situación se volvía cada vez más difícil. No quería aceptar la invitación, pero tampoco le quedaba otra opción. Necesitaba ser honesta sobre su situación y pedir ayuda, aunque fuera temporal. Tragándose su orgullo, respondió: gracias, mamá, iré. La noche de acción de gracias cubría silenciosamente las calles de Boston. Caroline respiró hondo frente al Le Chateau, el exclusivo restaurante que su familia había elegido. Se puso un elegante vestido negro para aparentar seguridad, aunque en el fondo su corazón estaba lleno de ansiedad. Mientras se acomodaba el cabello, se susurró a su reflejo en el espejo: está bien, Caroline, solo es una cena familiar. Deja tu orgullo a un lado y pide su ayuda. Cuando la puerta del restaurante se abrió, el aire cálido y el refinado aroma de la cocina la envolvieron. Elegantes candelabros iluminaban el salón, y la música clásica sonaba suavemente. Le Chateau, conocido como un restaurante de lujo en Boston, era la típica elección de su familia para una reunión. Ah, la reservación a nombre de Barnes, dijo la anfitriona con una sonrisa. Todos ya la están esperando. Caroline siguió a la anfitriona hasta un lujoso salón privado en la parte trasera. Con cada paso, sentía el peso de lo que estaba por venir. Cuando la puerta se abrió, vio a su familia sentada alrededor de una mesa opulenta. Caroline, ha pasado un tiempo,
dijo Marta con una sonrisa amable, aunque superficial. Pero sus ojos estaban fríos. Su madre la observó mientras sostenía una copa de champán. Gracias, mamá, respondió Caroline con una sonrisa tensa. Llegas tarde, como siempre, comentó Walter, mirando su reloj. Vestía un traje caro, perfectamente ajustado, y estaba sentado a la cabecera de la mesa con su habitual aire de autoridad. Lo siento mucho, el tren se retrasó y, antes de que Caroline pudiera terminar su excusa, Becky la interrumpió. ¿Excusas de nuevo? ¿Fue lo mismo en el trabajo? ¿Por eso te despidieron? Sonrió con malicia. Llevaba un vestido de diseñador y un collar de perlas que brillaba con la luz del restaurante. Caroline se quedó momentáneamente sin palabras, pero logró mantener la compostura mientras tomaba asiento. Los aperitivos ya estaban en la mesa, y el vino había sido servido. Vamos a hacer un brindis, dijo Marta, levantando su copa, por la familia reunida. Todos alzaron sus copas, pero para Caroline, parecían extrañamente eufóricos. Salud, murmuró ella, tomando apenas un sorbo de vino. Entonces, Caroline, comenzó Walter, ¿cómo has estado últimamente? Caroline pensó que estaba preparada para esa pregunta, pero aún así sintió un nudo en la garganta. La verdad ha sido difícil, estoy buscando un nuevo trabajo. Oh, eso es complicado, dijo Marta, con una voz que fingía simpatía, pero sus ojos parecían divertidos. Pero estoy segura de que encontrarás algo adecuado a tus habilidades, añadió Becky con una sonrisa burlona. La pequeña firma contable se hundió. No, debiste haberte unido a la empresa de papá desde el principio. A medida que avanzaba la comida, la conversación parecía fluir con normalidad en la superficie, pero poco a poco giraba siempre hacia el desempleo de Caroline, plato tras plato. Los meseros traían las recomendaciones del chef, pero la garganta de Caroline se sentía cada vez más cerrada. Cuando sirvieron el plato principal, Marta de repente se puso de pie y levantó su copa con una sonrisa radiante. Ahora, esta es una celebración especial. Caroline frunció el ceño, confundida. ¿Celebración de qué? Miró los rostros de cada miembro de su familia. Todos sonreían como si compartieran una broma privada. Walter se rió lentamente mientras servía más vino. Te despidieron. Esa carrera no era para ti. Sabía que tarde o temprano te darías cuenta. Pero, ¿por qué están celebrando que me hayan despedido?, preguntó Caroline, con la voz temblorosa y una expresión de dolor. Es una buena oportunidad para que enfrentes la realidad, respondió Becky con una carcajada, antes de tomar un sorbo de champán. No te preocupes, añadió con una sonrisa condescendiente. Tal vez alguien te contrate. Caroline se quedó helada ante esas palabras. Su familia estaba celebrando su fracaso. Tal vez habían estado esperando este momento desde que decidió seguir su propio camino años atrás. Te lo dije, dijo Walter con severidad. Los miembros de la familia Barnes contribuyen al negocio familiar. Tu independencia fue solo una rebelión infantil. Marta sonrió fríamente. Elegiste tu propio camino, Caroline, y mira cómo terminaste. Becky sonrió con triunfo. ¿No te dije que algún día te ibas a lastimar? ¿Cómo se siente ahora? Las palabras de su familia la aplastaron. Ya no podía seguir comiendo. Apenas había tocado su filete, mientras el resto de la familia reía y charlaba, aparentemente disfrutando de sus dificultades. Deberías admitirlo ya, dijo Marta. Te equivocaste. Así es, agregó Becky. Si hubieras trabajado con papá como yo, nada de esto habría pasado. Caroline ya no pudo soportarlo más. Dejó el tenedor y se levantó lentamente. Sus manos temblaban, pero mantuvo la cabeza en alto. No vine aquí para que me trataran así, dijo con la voz temblorosa por la emoción. Otra vez siendo dramática, su madre puso los ojos en blanco. ¿Por qué no aceptas la realidad? Fracasaste, Caroline, dijo Becky con sarcasmo. Deberías haber entrado a la empresa de papá, pero decidiste seguir tu propio camino. Sonrió mientras tomaba un sorbo de vino, disfrutando del dolor de su hermana. ¿Crees que puedes volver a casa después de haber fracasado?, preguntó Walter con frialdad. Sus ojos reflejaban desprecio. Tú elegiste tu destino. Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de Caroline, pero luchó por contenerlas. Sus mejillas estaban enrojecidas de vergüenza y enojo. Nunca pensó que su familia pudiera ser tan cruel. Había venido en busca de ayuda, pero en su lugar, la estaban ridiculizando y celebrando su fracaso. En ese momento, Robert Griffin, el gerente del restaurante, que estaba cerca, había estado escuchando la conversación. Robert,
un hombre de 45 años. Era el dueño de una cadena de restaurantes de lujo y recientemente había adquirido Le Chateau. Había notado la tensión en la mesa mientras pasaba cerca. Justo cuando Caroline tomó su bolso y estaba a punto de irse, Robert se acercó a ella. «Disculpe, señorita Barnes», dijo con cortesía. Vestía un sofisticado traje negro y tenía una sonrisa cálida. «¿Podría hablar un momento con usted?» Caroline, confundida y en parte deseando alejarse de su familia, asintió. Robert la guió hasta la barra, un poco más alejada de la mesa. «Estoy interesado en tu experiencia. Escuché que trabajabas en una empresa de contabilidad», dijo Robert en voz baja. «Sí, pero ahora», Caroline comenzó a hablar, pero Robert levantó la mano con un gesto tranquilo. «En realidad, mi grupo de restaurantes está en plena expansión y quiero fortalecer el equipo de administración. ¿Podrías venir a mi oficina mañana?» Caroline lo miró con incredulidad. «¿En serio?» «Por supuesto», respondió Robert con seriedad. «Tus habilidades son muy valiosas para nosotros. He estado buscando a alguien con experiencia en administración financiera». Caroline echó un vistazo a la mesa de su familia. Todavía estaban bebiendo vino, celebrando su desgracia. Respiró hondo y se volvió hacia Robert. «Me gustaría considerarlo», dijo, con una voz que había recuperado la confianza. «Vendré mañana». Robert le entregó su tarjeta de presentación. «Te espero a las 10 de la mañana, en mi oficina, en el segundo piso de aquí». Caroline tomó la tarjeta y le agradeció. Luego regresó a la mesa de su familia y se quedó de pie con una actitud digna. «Gracias por la celebración», dijo con calma, «pero esta podría ser nuestra última cena juntos». Su familia la miró con confusión ante su repentino cambio de actitud. «¿Qué quieres decir?», preguntó Becky. Caroline solo sonrió sin responder. Se colgó el bolso al hombro y se alejó con gracia. Su familia se quedó en la mesa con expresiones perplejas mientras ella salía del restaurante. Al pisar la acera, sintió que podía respirar libremente por primera vez en horas. Aún tenía ira y tristeza en su corazón, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de esperanza comenzaba a florecer. A la mañana siguiente, Caroline se paró frente a Le Chateau, como si necesitara confirmar que lo sucedido la noche anterior no había sido un sueño. Sacó la tarjeta de presentación de Robert y la miró de nuevo. Robert Griffin, fundador y director ejecutivo de Elite Dining. Respiró hondo y entró al restaurante. El ambiente era completamente distinto al de la noche anterior. Todo estaba tranquilo y el personal trabajaba en los preparativos matutinos. Siguiendo las instrucciones de Robert, subió las escaleras hasta su oficina. Era un espacio pequeño pero elegante, con una vista panorámica de la ciudad de Boston. Las paredes estaban adornadas con placas y reconocimientos de la industria restaurantera. «Buenos días, Caroline». Robert se puso de pie al verla entrar y le extendió la mano. «Gracias por venir». «Gracias por la invitación», respondió Caroline, devolviéndole el apretón de manos, aunque no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Robert le ofreció café y le indicó que tomara asiento. «Déjame explicarte un poco sobre mi negocio», comenzó. Con voz tranquila, Robert continuó. «Elite Dining no es un grupo muy grande. Solo administro este restaurante, Le Chateau, y otro en los suburbios llamado Olive Terrace. Es un negocio pequeño, pero gracias a nuestro enfoque en la calidad y la experiencia del cliente, hemos logrado hacernos de una excelente reputación». Caroline asintió mientras lo escuchaba atentamente. «Estoy interesado en tus habilidades contables», añadió Robert, ofreciéndole una taza de café caliente. «Mi socio comercial decidió jubilarse de repente el mes pasado y he estado buscando a alguien que se encargue de la supervisión financiera. Es un negocio pequeño, pero con gran potencial de crecimiento. ¿Te gustaría empezar como gerente financiera?». Los ojos de Caroline se abrieron con sorpresa. «¿En serio?». «Pero, no tengo experiencia en la industria restaurantera. A veces se necesita una nueva perspectiva», respondió Robert con una sonrisa. Sus ojos reflejaban sinceridad y confianza. «Tu experiencia en contabilidad es muy valiosa para nosotros y, al verte anoche, también noté tu fortaleza. Necesitamos a alguien que sepa mantener la calma en situaciones difíciles». Caroline reflexionó sobre la oferta. Necesitaba un trabajo y, además, la idea de un nuevo desafío le resultaba intrigante. Más que nada, sentía un fuerte deseo de demostrar su valía lejos de la sombra de su familia. «Gracias, señor Griffin». «Acepto», respondió con determinación. «Maravilloso». «Y por favor, dime Robert», dijo con entusiasmo.
¿Puedes empezar mañana? Hablaron sobre el salario y las condiciones. Aunque su sueldo inicial era un poco más bajo que en su trabajo anterior, Caroline se sintió tranquila por el potencial de crecimiento y la oportunidad de empezar de inmediato. Desde su primer día en Elite Dining, Caroline se sumergió en su nuevo puesto. Analizó la situación financiera de la empresa y revisó los libros contables. Notó que, aunque los restaurantes eran rentables, había varias ineficiencias. Después de algunos días de análisis, recopiló sugerencias de mejora y se las presentó a Robert. Este análisis es excelente, comentó Robert impresionado mientras revisaba su informe. Especialmente la propuesta de gestión de inventario. Me gustaría implementarla de inmediato. Las recomendaciones de Caroline comenzaron a aplicarse una tras otra y, en solo 2 meses, las ganancias mejoraron visiblemente. Caroline, tus estrategias han sido impresionantes, la elogió Robert en una reunión de gestión. Las ganancias han aumentado un 15% en apenas 2 meses. Contratarte ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Sus compañeros de trabajo también reconocieron su esfuerzo y el ambiente en los restaurantes se volvió más dinámico. Caroline recuperó su confianza. Sin embargo, un día su teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, sintió un escalofrío. Becky. Dudó por un momento, pero finalmente contestó. ¿Caroline? La voz de Becky temblaba. Necesito hablar contigo. ¿De qué se trata?, preguntó Caroline con calma. Caroline, es terrible, la voz de Becky sonaba llena de ansiedad. Mamá está gravemente enferma, necesita una cirugía de corazón, y la empresa tiene problemas serios. Caroline escuchó en silencio mientras su mente se llenaba de dudas. ¿Era esto una trampa o realmente una emergencia? Por favor, ayúdame, suplicó Becky entre lágrimas. No tengo a nadie más a quien acudir. Caroline respiró hondo. Cuéntame los detalles. Según la explicación de Becky, Marta había sido diagnosticada con una enfermedad cardíaca grave que requería una cirugía costosa. Además, Barnes Construction enfrentaba una crisis financiera severa. Caroline, aún desconfiada, decidió investigar por su cuenta. Con el permiso de Robert, tomó unos días libres y comenzó su propia investigación. Visitó el hospital y confirmó que Marta, efectivamente, estaba internada. Luego, utilizó sus contactos para obtener información sobre la empresa de su padre. La investigación reveló algo impactante. Becky había desviado fondos de la empresa para inversiones personales y había sufrido pérdidas enormes. La compañía estaba al borde del colapso y Walter, su padre, parecía no entender completamente la magnitud del problema. Caroline regresó a la oficina de Robert y le explicó la situación. Es un asunto complicado, comentó Robert con expresión seria. ¿Qué piensas hacer? Caroline miró por la ventana, reflexionando. Me hicieron daño, pero siguen siendo mi familia. La familia es la familia, dijo Robert en voz baja. Pero perdonar sus errores es una cosa, ayudar es otra muy distinta. Mi consejo es que no te dejes atrapar por viejas emociones y pienses en lo que realmente puedes hacer ahora. Caroline asintió, agradecida por sus palabras. Tomó una decisión, apoyaría los gastos médicos de su madre. Con sus ahorros y un anticipo de Robert, podría cubrir la cirugía. Sin embargo, en cuanto a la empresa, puso condiciones claras. Llamó a Becky. Te ayudaré con la situación de mamá, dijo con firmeza. Pero debes hablar honestamente con papá sobre la empresa y asumir la responsabilidad. Esa es mi única condición. Al otro lado de la línea, Becky guardó silencio antes de responder en voz baja. Está bien, gracias, Caroline. Caroline colgó y suspiró profundamente. Su nueva vida estaba tomando un rumbo inesperado. Sin embargo, esta vez tenía la confianza para seguir su propio camino. Su carrera con Robert y Elite Dining le estaba dando fuerza. Observando las calles de Boston a través de la ventana, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Becky se resistía a las condiciones de Caroline. Estaban sentadas en un café frente al hospital. Afuera, una lluvia ligera seguía cayendo, y el vapor se elevaba de las tazas de café sobre la mesa. No hay pruebas, dijo Becky, tratando de sonar firme mientras bajaba la voz. No me eches la culpa. Los problemas de la empresa se deben a la situación económica. Caroline respondió con calma. Ya había anticipado esa reacción. Becky, soy contadora profesional. Si es necesario, puedo investigar a fondo.
Puedo revisar los registros de transacciones, estados de cuenta bancarios, todo. Ante esas palabras, la expresión de Becky se desmoronó por un instante. Jugueteó nerviosamente con su cabello y desvió la mirada. «Aún no puedes acceder a los registros internos de la empresa», murmuró. «Tengo contactos», respondió Caroline con tono sereno pero firme. «Y podría convencer a papá de que solicite una auditoría». ¿De verdad quieres que la verdad salga a la luz? Esa advertencia inquietó a Becky. Giró varias veces la cucharilla sobre la mesa y finalmente suspiró profundamente. «Está bien, hablaré con papá», aceptó, pero luego dudó antes de añadir su propia condición. «Primero paga la cirugía de mamá. Si no, no puedo decirle nada a papá». Caroline la miró fijamente. Los ojos de Becky reflejaban una mezcla de miedo y vergüenza. Podría haber explotado su debilidad, pero eligió no hacerlo. «De acuerdo», respondió somplemente. «Pero cumple tu palabra». Esa noche, Caroline le contó la situación a Robert. Se sentaron en el sofá de la oficina mientras él la escuchaba atentamente. «Caroline, si hay algo en lo que pueda ayudarte, dime», dijo Robert con sinceridad. «Sé que es un problema familiar, pero quiero apoyarte». Caroline se conmovió con sus palabras. Nunca esperó tanto apoyo de alguien a quien había conocido hacía apenas unos meses. «Gracias, Robert», dijo con gratitud. «Con un adelanto sería suficiente». Robert negó con la cabeza. «No será un adelanto. Te lo daré como un bono». «¿Un bono?», preguntó Caroline, sorprendida. «Gracias a tu trabajo, las ganancias de la empresa han aumentado considerablemente. Esto es una compensación bien merecida». Con el respaldo de Robert, Caroline pudo organizar el pago de la cirugía de su madre. El domingo, decidió visitar la casa de sus padres. La espaciosa mansión en los suburbios de Boston seguía igual, pero esta vez, Caroline sentía que era una extraña en ese lugar. Volver a la casa de su infancia después de tanto tiempo despertó en Caroline emociones encontradas. En ese lugar coexistían recuerdos duros y cálidos. Tocó el timbre y esperó con nerviosismo. Walter abrió la puerta. Había envejecido visiblemente y su rostro reflejaba cansancio. «Caroline», dijo sorprendido. «¿Puedo pasar?», preguntó ella suavemente. En la sala de estar, su madre estaba sentada en un sillón. Se veía más delgada y pálida debido a la enfermedad. Caroline se acercó, tomó su mano y la miró con ternura. «¿Cómo te sientes, mamá?». Marta le dedicó una sonrisa débil. «Nunca pensé que vendrías». Caroline sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Esto es para la cirugía de mamá». Walter frunció el ceño y tomó el sobre con manos temblorosas. Al ver la cantidad de dinero dentro, su expresión se llenó de asombro. «¿Por qué harías algo así?». «Porque somos familia», respondió Caroline sin necesidad de más explicaciones. Marta comenzó a llorar. «Lo siento mucho por cómo te tratamos esa noche. Cuando perdiste tu trabajo, pensamos que teníamos razón, pero fuimos terribles». Caroline apretó suavemente la mano de su madre. «Está bien, mamá. Prefiero enfocarme en el futuro». Después de un breve silencio, agregó: «Pero Becky tiene algo que decirles». Walter la miró, confundido. «Becky». En ese momento, se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Becky entró y, al notar la mirada de Caroline, se estremeció por un instante. Pero había regresado, tal como prometió. Con voz baja, dijo: «Tengo algo que confesarles». Se sentó en el sofá de la sala y, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Le reveló a su padre que había desviado fondos de la empresa para hacer inversiones personales, pero que había fracasado y perdido una cantidad considerable de dinero. El rostro de Walter se contrajo por la ira y el dolor. «¿Cómo pudiste hacer esto?», gritó. «Confié en ti». Becky rompió en llanto. «Lo siento. Siempre quise demostrar que era mejor que Caroline. Cuando la vi tomar su propio camino, yo también quise alcanzar el éxito. Pensé que podía multiplicar el dinero con inversiones, pero fallé». Walter se dejó caer pesadamente en una silla. Su imagen de padre fuerte se desmoronó, dejando solo a un hombre mayor, traicionado y abatido. «¿Cuánto dinero perdiste?», preguntó con la voz apagada. «Aproximadamente $2 millones», respondió Becky en un murmullo. La habitación quedó en un silencio sofocante. Marta se cubrió el rostro con las manos y Walter permaneció inmóvil, sumido en el impacto de la revelación.
Caroline se levantó, caminó hacia su padre y puso una mano sobre su hombro. Papá, en lugar de lamentarnos, pensemos en cómo podemos reconstruir la empresa. Puedo sugerir algunas estrategias financieras. Walter la miró con incredulidad. ¿Por qué nos ayudarías después de cómo te tratamos? Caroline suspiró. Porque, a pesar de todo, siguen siendo mi familia. No había culpa ni rencor en su voz. Esa noche me lastimaron, pero ya es momento de dejar eso atrás. Marta se secó las lágrimas y la miró con ternura. Realmente te has vuelto muy fuerte, Caroline. Caroline sonrió. No es que sea más fuerte, solo aprendí a reconocer mi propio valor. También entendí que no puedo quedarme atrapada en el dolor del pasado. Pidió a su padre que le explicara en detalle la situación de la empresa y propuso revisar los estados financieros. Con el consejo de Robert, comenzó a desarrollar un plan de recuperación realista. La compañía tendría que reducirse significativamente, pero al menos podría evitar la quiebra total. Becky, por su parte, asumiría la responsabilidad legal y dejaría la empresa. Aunque aceptó las consecuencias de sus acciones entre lágrimas, sabía que era lo correcto. Walter, aunque al principio se mostró reacio, terminó escuchando el consejo de Caroline y quedó impresionado por la profundidad de su conocimiento financiero. Por primera vez, reconoció la sabiduría y la fortaleza que su hija había adquirido al seguir su propio camino. Caroline, te has convertido en una persona extraordinaria. Me equivoqué. Walter se disculpó con sinceridad, y por un instante, lágrimas poco comunes brillaron en sus ojos. Caroline sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Miremos hacia adelante, papá. El pasado es pasado. Al salir, Caroline se encontró a solas con Becky en la entrada. Su hermana tenía la mirada baja, avergonzada. Gracias, Caroline. Siempre te tuve envidia, confesó Becky con honestidad. Caroline le rodeó los hombros con un abrazo suave. Está bien, Becky. Todos cometemos errores. Vamos a empezar de nuevo como hermanas. Becky asintió entre lágrimas. Caroline se despidió y subió a su auto. Mientras se alejaba de la casa de sus padres, sintió una extraña paz en su corazón. Un año después, Boston estaba impregnado del aire fresco de la primavera. Marta había completado con éxito su cirugía y se recuperó bien con la rehabilitación. Tenía más energía que antes y había retomado sus actividades de voluntariado en la comunidad. La empresa de Walter se había reducido, pero gracias a los consejos de Caroline y Robert, logró evitar la bancarrota. Con el tiempo, Walter comenzó a considerar la jubilación, y su actitud, antes tan rígida, se volvió más relajada. Ahora almorzaba regularmente con Caroline y escuchaba con entusiasmo sus historias sobre el mundo de los negocios. Por su parte, Caroline y Robert trabajaron codo a codo para hacer crecer Elite Dining. Su asociación profesional resultó ser increíblemente exitosa, complementándose mutuamente en cada decisión estratégica. Cada uno aportaba sus fortalezas. Al entrar en su segundo año, lograron abrir con éxito un tercer restaurante en un distrito emergente de Boston llamado Nova. Este nuevo lugar rápidamente ganó reputación por su fusión de conceptos modernos con sabores tradicionales. Caroline se convirtió en socia del negocio, y sus habilidades en gestión financiera fueron clave para la estabilidad y expansión de la empresa. Su nombre empezó a resonar en los círculos empresariales de Boston, e incluso fue destacada en revistas económicas locales como una joven ejecutiva prometedora. Su relación con Robert también evolucionó de manera natural. Lo que comenzaron siendo largas reuniones de trabajo se convirtieron en cenas, y con el tiempo, en citas. A medida que su vínculo se fortalecía, encontraron en el otro comprensión y un verdadero compañerismo. 3 meses después de la apertura de Nova, Robert le propuso matrimonio a Caroline, y ella aceptó. Sus padres fueron invitados a la fiesta de compromiso, un evento lleno de emoción y reconciliación familiar. Mientras tanto, Becky asumió la responsabilidad de la malversación de fondos en la empresa y fue sentenciada a 6 meses de servicio comunitario. Durante el juicio, se disculpó públicamente y, tras cumplir su sentencia, trató de reconstruir su carrera. Sin embargo, en cada entrevista de trabajo, su pasado salía a relucir, haciéndole sentir ganas de rendirse. Un día, recibió una llamada inesperada. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó Caroline por teléfono. Becky se sorprendió. Después de todo lo que hice, todos cometemos errores, Becky, lo importante es cómo te recuperas de ellos. Caroline hizo una pausa y luego agregó, ¿qué te parece el domingo en Nova?
Ese día, las hermanas se reunieron en una tranquila mesa de la terraza del restaurante. Por primera vez en mucho tiempo, hablaron con sinceridad y sin resentimientos. Becky reconoció sus celos y deseos del pasado y se disculpó sinceramente. Siempre te tuve envidia, confesó. Tú seguiste tu propio camino, y yo siempre viví a la sombra de papá. Nunca supe cuál era mi verdadero valor. Caroline la miró con comprensión. Somos personas diferentes, Becky, y eso está bien. Cada quien tiene su propio camino. Luego, con una sonrisa, le hizo una propuesta inesperada. Me gustaría que trabajaras en el departamento de marketing de Elite Dining. Tienes talento para la comunicación y podrías aprovecharlo de otra manera. Becky rompió en llanto. Gracias, Caroline. De verdad, gracias por darme esta oportunidad. 1 año y medio después, en la cena de Acción de Gracias, Caroline y Robert celebraron la inauguración de su nuevo restaurante, La Última Cena. El concepto del restaurante era una celebración del cierre de ciclos, la aceptación del pasado y los nuevos comienzos. Toda la familia asistió al evento, demostrando que, a pesar de los conflictos del pasado, habían logrado superar sus diferencias y empezar de nuevo. Marta se acercó a Caroline y le dijo: «De verdad, estoy muy agradecida de que nos hayas perdonado». Caroline sonrió y respondió con calma: «El pasado, pasado está, ahora es momento de mirar hacia el futuro». Luego, levantó su copa de champán y propuso un brindis, por los nuevos comienzos. Toda la familia la siguió, alzando sus copas al unísono. Por los nuevos comienzos.